Welcome to the workshop in Sabores Latinos. I am Ana from Amelie and you guys are gonna learn how our artisan partners make our beautiful ponchos in the handloom devices. First of all, I want to introduce you a little bit about our business project that is based in a sustainable, ethical, and fair trade, because we believe that this is possible. We bring artisan-made products from Argentina, made by artisans in different regions of my country. Homemade products, handmade products made by them with love. And we're gonna show you guys today how to wear the ponchos and how they do this amazing work. Our artisan partners from Misiones, Argentina, under the name of Artesana, they carefully select the natural fibers that they work with, they combine them, design the ponchos, and make them in handloom devices. They are beautifully made, and all this process that takes time, is hard work, and is ancestral and traditional, makes this product unique and so special. Desde la ciudad de El Dorado, Misiones, República Argentina, proyectamos la figura de una de nuestras artesanas como parte de la oferta de la producción artesanal en calidad y autenticidad. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi taller. Yo soy Mirta, de El Dorado, Misiones, Argentina. Es un gusto para mí poder llegar en este momento a través de la familia Amelie Grandal, que nos permite a nosotros los artesanos, que por ahí no somos muy buenos vendedores, nos encanta estar metidos en nuestros talleres, entre nuestras lanas en mi caso. Así que esas empresas son tan importantes para la difusión de nuestro trabajo. Artesana es un emprendimiento de una familia de amigos y está relacionada especialmente en la producción de textiles para la producción de indumentaria. Entonces lo que nosotros hacemos es las telas, trabajamos con materiales orgánicos. En este caso yo estoy tejiendo un paño de lana de oveja. Esta lana de oveja está hilada a mano, no por mí, sino por una artesana hilandera de Salta. Pero trabajamos también con otros tipos de hilados, ¿no? Incluso estamos incursionando ahora también en la seda natural. Las urdimbres son estos hilos. Es el esqueleto del tejido. Y tienen más de 400 urdimbres los ponchos que ustedes van a experimentar. Tienen más de 2 metros, 2,30 metros cada urdimbre. El proceso es ese. Se corta cada urdimbre, buscando que todas tengan el tamaño más parecido. ¿Por qué? Por una cuestión de ahorro de material, por supuesto. Luego son colocados en el telar se arma, como pueden ver acá tienen agujeritos y ranuras, cada hilo tiene su lugar. Es muy importante que eso se cuide, porque si cada hilo no tiene su lugar, el tejido no sale lindo. También cada hilo tiene que estar colocado en el telar con la misma tensión. Como pueden ver acá tiene una pequeña tensión, que es la que nos permite tejer con esto. Cuando esto no se cuida, el tejido sale raro. Se ve en el textil, se ve que hay algo que no funcionó en el momento de tejerlo. Así que bueno, bienvenidos a este taller. Un gusto saber de ustedes. Un gusto también de que puedan conocer esto. Artesana es una familia de amigos. No somos un grupo de personas que venimos a trabajar a marcar horarios. Somos un grupo de personas que amamos juntarnos. Incluso aunque no nos juntemos a tejer. Si se encuentran frente a un poncho, pruébenlo. No solo lo miren, pruébenlo, pónganselo y siéntanlo un ratito. Porque yo creo que ahí nosotros podemos comenzar a desarrollar esa sensibilidad que parece que quedó en un recuerdo melancólico. Esa sensibilidad que nos conecta con las manos que hicieron este trabajo. Aunque estemos a muchísimos kilómetros de distancia, hay algo que está en cada uno de esos ponchos de todos nosotros que trabajamos. Agradezco a Sabores Latinos por la oportunidad que nos están dando como artesanos de estar allá presentes a través de nuestro trabajo. What do you think about the way our artisans work? Did you like it? I think it's amazing. Look at these beauties. And you can also use your poncho
at home, just on your couch, as a throw, on a chair, at the end of your bed, or also you can wear it as I am doing it now. Look at this. Aren't they beautiful? You can wear it like this, a little bit open here, closed, and even crossed like this. You can also wear this poncho as a big scarf. Look, I'll show you. Look at the fringe at the end, of the combination of the colors. You can wear it with something plain, dark, or light. It depends on the color of the poncho and the way you like to wear it. Now you know how to wear the ponchos. So show to Sabores Latinos how to wear on your way. Share a photo with us once you get your ponchos in Amelie Grandal.